La historiografía convencional suele identificar a los grupos poblacionales del Levante mediterráneo, a menudo derivadas de registros teológicos. Sin embargo, el análisis de los jebuseos requiere una observación técnica de su comportamiento como entidad sociopolítica aislada en la región montañosa de la Edad del Hierro. A diferencia de otras coaliciones contemporáneas, este grupo mantuvo el control de un nodo estratégico de alta relevancia topográfica, la zona que hoy conocemos como el núcleo original de Jerusalén. Los jebuseos se caracterizaron por un modelo de asentamiento basado en la fortificación extrema y la gestión eficiente de recursos hídricos limitados. Su presencia en la región no fue producto de una migración masiva reciente, sino de una consolidación prolongada de elementos locales que supieron instrumentalizar la geografía a su favor. Para comprender su eventual neutralización militar, es imperativo examinar primero la infraestructura defensiva de su capital, una estructura que durante generaciones se consideró inmune a las incursiones externas. El entorno geofísico de su asentamiento principal presentaba pendientes pronunciadas y barreras naturales que minimizaban las trayectorias de asalto efectivas. Este aislamiento geográfico no solo proporcionaba seguridad táctica, sino que fomentó una identidad cultural diferenciada, resistente a la asimilación por parte de las tribus circundantes. Los registros arqueológicos indican que, mientras otras ciudades-estado del área sucumbían a las fluctuaciones del poder regional, el enclave jebuseo operaba bajo una autonomía funcional sostenida. Sin embargo, esta estabilidad no era absoluta. El crecimiento de entidades políticas vecinas con capacidades logísticas en expansión empezó a ejercer una presión demográfica y militar constante sobre el perímetro jebuseo. El análisis de los restos materiales de este periodo sugiere una transición de un estado de coexistencia comercial a uno de hostilidad activa. Esta presión externa forzaría a los jebuseos a refinar sus protocolos de defensa, preparando el escenario para un enfrentamiento de alta intensidad que alteraría definitivamente la demografía del lugar. Al finalizar este periodo de fortificación, el enclave se encontraba en su punto máximo de capacidad operativa, confiando plenamente en la inaccesibilidad de sus muros y en la eficacia de su sistema de abastecimiento de agua. La resiliencia de la infraestructura jebusea se fundamentaba en una obra de ingeniería hidráulica avanzada para la época. El sistema de canales y pozos que conectaba el manantial de Gihón con el interior del recinto amurallado. Este suministro garantizaba la viabilidad biológica de la población durante periodos de asedio prolongados, eliminando el factor de la deshidratación como variable crítica de rendición. Desde una perspectiva táctica, los jebuseos habían transformado una vulnerabilidad logística en una ventaja defensiva, ocultando el acceso al recurso hídrico bajo capas de mampostería y túneles subterráneos que desafiaban el reconocimiento externo. A nivel de organización interna, los registros disponibles sugieren una estructura de mando centralizada, capaz de coordinar la vigilancia perimetral de forma ininterrumpida. El personal asignado a la defensa no solo poseía armamento convencional, sino que utilizaba la propia elevación del terreno para maximizar el daño cinético mediante el lanzamiento de proyectiles sobre cualquier unidad que intentara un ascenso frontal. Esta configuración defensiva generó un exceso de confianza en la jerarquía jebusea, una percepción de invulnerabilidad que se reflejaría en sus futuras interacciones diplomáticas y militares con los líderes emergentes de las tribus de Israel. Mientras tanto, en las zonas periféricas, el panorama geopolítico sufría una reconfiguración irreversible. El ascenso de una monarquía centralizada bajo el mando de David representó un cambio en la escala de las operaciones militares en el Levante. Lo que antes eran escaramuzas tribales de baja intensidad se transformaron en campañas de asedio con objetivos de anexión territorial definitiva. El enclave jebuseo, situado como un istmo político entre los territorios de Judá y Benjamín, se convirtió en una anomalía geográfica que el nuevo mando israelita no podía ignorar por más tiempo si deseaba la cohesión administrativa de su reino. El análisis de las trayectorias de conflicto indica que el comando israelita evaluó inicialmente el asalto frontal como una opción de baja probabilidad de éxito y alto costo en capital humano. La verticalidad de las murallas jebuseas y la densa concentración de defensores en las almenas obligaron a una revisión de la doctrina de asalto.
Fue en esta fase de observación y análisis de vulnerabilidades donde el sistema de suministro hídrico, antes orgullo de la ingeniería jebusea, empezó a ser identificado no como una fortaleza, sino como el punto de inserción potencial para una incursión encubierta. La infiltración se ejecutó mediante una maniobra de asalto vertical a través del conducto conocido técnicamente como el Tsinor. Este eje vertical, diseñado originalmente para el izado de agua, se convirtió en el vector de penetración que invalidó la integridad del perímetro defensivo exterior. Al utilizar una vía de acceso interna, el comando de asalto logró eludir el daño por proyectiles y la resistencia en las puertas principales, permitiendo la neutralización selectiva de los puestos de vigilancia desde el interior del recinto. Este incidente representa una de las primeras fallas de seguridad estructural documentadas en la región, donde un componente vital de soporte vital se transformó en la brecha que facilitó el colapso administrativo del enclave. Una vez comprometido el núcleo urbano, la resistencia jebusea fue reducida mediante una serie de intervenciones tácticas en los sectores residenciales y administrativos. El análisis objetivo de la transición de poder sugiere que, a diferencia de otras campañas de exterminio total, el desplazamiento de los jebuseos fue parcial y se gestionó bajo un modelo de subordinación cívica. La élite jebusea perdió sus derechos de propiedad sobre los nodos estratégicos, pero una fracción de la población fue integrada como mano de obra técnica y administrativa bajo el nuevo régimen. Esta integración permitió que el conocimiento local sobre la gestión de recursos y la ingeniería de fortificaciones fuera asimilado por la estructura estatal entrante. Desde el punto de vista de la antropología física y la arqueología forense, la presencia jebusea no desaparece de forma abrupta tras la captura de la ciudad. Se observa una continuidad en ciertos estratos cerámicos y métodos de construcción que indican una convivencia residual. Sin embargo, la identidad política jebusea fue formalmente disuelta, pasando a ser clasificada en los registros administrativos como un grupo demográfico bajo tributo. Este fenómeno de absorción poblacional es una constante en las transiciones de poder del bronce tardío al hierro, y donde la eficacia técnica de los grupos desplazados suele garantizar su supervivencia biológica, aunque a costa de su autonomía cultural. El cambio en la nomenclatura del enclave, que pasó de Jebús a una nueva denominación administrativa vinculada a la monarquía de David, marcó el inicio de una fase de expansión urbana sin precedentes. No obstante, la persistencia de focos de población jebusea en la periferia, y su mención en transacciones comerciales posteriores, como la adquisición de terrenos agrícolas para fines rituales, demuestra que el grupo mantuvo una presencia física tangible. Esta transición de nación soberana a minoría técnica dentro del aparato estatal israelita prefiguró la reconfiguración total del mapa étnico de Levante, estableciendo las bases para un sistema de gobernanza multiétnica bajo un mando centralizado. El análisis de la propiedad de la tierra en este periodo de transición revela un dato de alta relevancia clínica para entender la integración de los jebuseos. El caso de Arauna. Los registros documentan una transacción comercial de carácter legal y voluntario entre la corona y un antiguo dignatario jebuseo para la adquisición de una era de trillar. Este acto administrativo sugiere que, tras la toma del enclave, ciertos miembros de la jerarquía jebusea no solo conservaron su integridad física, sino que mantuvieron derechos de propiedad privada reconocidos por el nuevo mando central. Este fenómeno indica una política de ocupación basada en el pragmatismo jurídico más que en la erradicación biológica total. Desde una perspectiva de ingeniería civil, la expansión de la ciudad bajo el nuevo régimen requirió el uso intensivo de la tecnología de aterrazamiento que los jebuseos habían perfeccionado. El área conocida como el Millo es un ejemplo técnico de cómo se rellenaron los desniveles topográficos para crear plataformas estables destinadas a edificios administrativos de gran envergadura. El personal técnico jebuseo, familiarizado con la geología local y las deficiencias del terreno calcáreo, probablemente actuó como consultor o mano de obra especializada en estas obras de infraestructura, permitiendo que la ciudad creciera más allá de los límites del espolón rocoso original. La asimilación cultural, sin embargo, presentó una trayectoria más compleja. Aunque la estructura política jebusea había sido desmantelada,
Sus prácticas rituales y su cosmogonía dejaron una huella residual en el estrato cultural de la región. Algunos especialistas en historia de las religiones sugieren que ciertos títulos y protocolos del sacerdocio local fueron absorbidos por la nueva administración para facilitar la transición y asegurar la obediencia de la población remanente. Esta transferencia de tecnología sacra es un mecanismo recurrente en el desplazamiento de grupos demográficos en el Levante, donde el vencedor adopta elementos del vencido para legitimar su control sobre el territorio sagrado. A medida que el reino unificado consolidaba su poder, la distinción étnica de los jebuseos empezó a diluirse en los censos poblacionales. El lenguaje administrativo comenzó a clasificarlos de manera genérica junto a otros grupos preexistentes, lo que señala el inicio de un proceso de erosión de identidad. Los incidentes de fricción violenta disminuyeron, siendo sustituidos por un sistema de estratificación social donde el origen jebuseo determinaba, en gran medida, el acceso a ciertos niveles de la función pública o militar. Este proceso de absorción demográfica fue tan efectivo que en apenas unas generaciones, la presencia de los jebuseos, como entidad independiente, se volvió indetectable en el registro material, dejando paso a una nueva fase de desarrollo urbano y militar que proyectaría la importancia de su antiguo enclave hacia una escala internacional. El desvanecimiento del rastro arqueológico distintivo de los jebuseos coincide con la implementación de censos poblacionales más rigurosos durante el periodo monárquico avanzado. Clínicamente, este fenómeno se describe como una asimilación por absorción estructural. La población jebusea no fue eliminada, sino que sus funciones biológicas y técnicas fueron puestas al servicio de la maquinaria estatal del reino unificado. El análisis de los restos óseos en necrópolis de la periferia muestra una continuidad en los patrones nutricionales y de salud, lo que refuerza la hipótesis de que no hubo un colapso en las condiciones de vida de la clase trabajadora tras el cambio de mando, sino una transferencia de lealtad administrativa. Un factor crítico en esta transición fue la gestión del conocimiento geográfico. Los jebuseos poseían información detallada sobre los acuíferos secundarios y las rutas de acceso ocultas en las colinas de Judea. El mando militar israelita integró estas rutas en sus propios protocolos de patrullaje, transformando la antigua resistencia local en una ventaja logística para la defensa de la región frente a potencias externas. Esta cooperación técnica, a menudo forzada por la realidad del tributo, permitió que la infraestructura hidráulica se expandiera bajo una supervisión compartida, asegurando la viabilidad de la ciudad ante el crecimiento demográfico exponencial que experimentaba. A nivel internacional, el desplazamiento de la soberanía jebusea fue percibido por las potencias regionales como un indicador del cambio en la balanza de poder. Las ciudades-estado cananeas y los asentamientos filisteos en la costa observaron cómo un enclave previamente considerado inexpugnable caía mediante una falla técnica en su seguridad interna. Este evento sirvió como un caso de estudio en la doctrina militar de la época, subrayando que la superioridad topográfica podía ser anulada por la inteligencia táctica. La neutralización de los jebuseos no solo fue un éxito doméstico para la corona, sino una señal objetiva de que el nuevo Estado poseía la capacidad de proyectar fuerza sobre objetivos de alta complejidad. A medida que avanzamos hacia el final de este ciclo de integración, es evidente que el legado jebuseo permaneció embebido en los cimientos físicos de la urbe. Las murallas posteriores se construyeron literalmente sobre las bases jebuseas, utilizando la misma piedra caliza. En muchos casos, siguiendo las mismas líneas de falla geológica que los ingenieros originales habían identificado siglos atrás. Al concluir esta etapa de transición, la ciudad ya no era un enclave aislado, sino el nodo central de una red comercial y militar en expansión. Sin embargo, para comprender la magnitud de este cambio, es necesario analizar cómo la desaparición de los jebuseos como grupo soberano permitió la creación de un nuevo orden jurídico que definiría el estatus de las minorías étnicas en los siglos venideros. La consolidación del marco jurídico sobre la población jebusea remanente alcanzó un punto de inflexión con la implementación de las levas de trabajo forzado o corvea. Los registros indican que, bajo la administración de los sucesores de David, los descendientes de los grupos no asimilados, incluidos los jebuseos,
fueron categorizados como un estamento de servicio obligatorio para los proyectos de infraestructura monumental. Este estatus, aunque privativo de la libertad política, garantizaba una estabilidad residencial y alimentaria que permitió la persistencia del linaje biológico en un entorno de alta competencia por los recursos. Clínicamente, el grupo pasó de ser una amenaza táctica a un activo económico de bajo coste. La ingeniería de este periodo muestra una hibridación técnica notable. En las canteras de la región, se observa el uso de herramientas de hierro para extraer bloques de piedra de dimensiones masivas, una técnica que requería la precisión de picapedreros familiarizados con las vetas de la roca local. El personal jebuseo, tras siglos de habitar el espolón rocoso, poseía el conocimiento empírico sobre la resistencia a la compresión del terreno, lo que resultó vital para la cimentación de las estructuras palaciegas. Esta transferencia de tecnología no fue un proceso de intercambio equitativo, sino una extracción de conocimiento técnico bajo un régimen de subordinación administrativa. En el ámbito de la demografía urbana, el desplazamiento interno de los jebuseos hacia barrios periféricos o zonas de servicios generó un patrón de segregación funcional. El centro del enclave, antes el núcleo de poder jebuseo, fue reconfigurado para albergar los nuevos centros de culto y gobierno, mientras que la población original fue desplazada a las laderas menos protegidas. Este fenómeno de rezonificación urbana es un indicador clínico de la pérdida de estatus social. La geografía de la ciudad empezó a reflejar la jerarquía étnica, donde la proximidad al centro fortificado era proporcional al grado de integración en la nueva élite gobernante. Pese a esta presión estructural, los jebuseos mantuvieron una presencia identificable en los márgenes de la sociedad hasta bien entrada la era de la división del reino. Su mención en documentos posteriores, a menudo vinculada a la posesión residual de tierras o a roles específicos en la construcción, demuestra que el proceso de absorción fue más lento de lo que la narrativa oficial sugería. Al finalizar esta fase de reconfiguración social, el enclave ya no presentaba las características de una ciudad jebus independiente, sino las de una metrópoli centralizada donde el componente jebuseo actuaba como la base invisible de su arquitectura y logística. El análisis debe ahora desplazarse hacia cómo esta base técnica permitió a la ciudad resistir presiones externas aún mayores en los siglos siguientes. La estabilidad operativa de la infraestructura urbana, heredada y expandida sobre los cimientos jebuseos, fue puesta a prueba durante las fluctuaciones de poder entre los reinos del norte y del sur. En este contexto, la población de origen jebuseo, ya profundamente imbuida en la clase artesanal, desempeñó un rol crítico en el mantenimiento preventivo de las fortificaciones. El análisis de la mampostería de este periodo revela intervenciones técnicas donde se utilizaron técnicas de encaje de piedra en seco, una especialidad de la antigua ingeniería local, para reforzar los sectores vulnerables a la erosión hídrica. Esta resiliencia técnica permitió que la ciudad mantuviera su funcionalidad logística a pesar de la fragmentación política del territorio. Desde una perspectiva administrativa, la categoría de jebuseo comenzó a transitar de una distinción étnica a una clasificación socioprofesional. En los registros de suministros y raciones, los grupos vinculados a las antiguas familias del enclave aparecen asociados a gremios de construcción y gestión de canteras. Esta especialización laboral funcionó como un mecanismo de preservación biológica, al ser poseedores de un conocimiento técnico indispensable para la integridad estructural de la capital. Los remanentes del grupo evitaron las purgas demográficas que afectaron a otras etnias menos tecnificadas. El Estado, bajo una lógica de costo-beneficio, prefirió la explotación de sus habilidades que su eliminación sistemática. Sin embargo, la presión demográfica externa no cesaba. La llegada de refugiados de otras regiones en conflicto alteró la composición de los barrios donde residían los descendientes de los jebuseos. Este fenómeno de hacinamiento urbano obligó a una nueva fase de expansión hacia el oeste, lo que diluyó aún más los núcleos residenciales jebuseos originales. La pérdida de cohesión territorial en estos barrios periféricos marcó el inicio de la erosión final de su identidad cultural. Sin un espacio geográfico propio, y bajo la imposición de un sistema legal y religioso ajeno, la transmisión de sus tradiciones orales y protocolos sociales entró en una fase de degradación irreversible.
Al finalizar este ciclo de expansión y mezcla demográfica, el perfil genético y cultural de los jebuseos se volvió casi indistinguible del resto de la población urbana. El análisis clínico de la transición sugiere que la asimilación fue total en los estratos inferiores de la sociedad, mientras que en los registros oficiales el nombre jebuseo persistía únicamente como un anacronismo histórico para justificar reclamos territoriales antiguos. La ciudad, ahora una metrópoli compleja, se preparaba para enfrentar amenazas de escala imperial, apoyada en una infraestructura cuya eficiencia técnica seguía siendo, en esencia, un legado directo del ingenio jebuseo. El siguiente estadio del análisis examinará cómo esta base material resistió el impacto de las potencias mesopotámicas en ascenso. El incremento de la actividad bélica por parte de las potencias neoasirias en el Levante obligó a una reevaluación técnica de las defensas de la ciudad, un proceso que dependió intrínsecamente de la geología identificada originalmente por los jebuseos. Ante la inminencia de un asedio de escala imperial, los ingenieros de la época procedieron a una intervención hidráulica radical, el sellado de las fuentes externas y la redirección del flujo de agua hacia el interior del recinto mediante el túnel de sequías. Esta maniobra técnica no fue una innovación ex novo, sino una expansión profunda de los túneles y fisuras naturales que el personal jebuseo había explotado siglos antes para su propia supervivencia. Desde un punto de vista clínico, esta fase representa el aprovechamiento máximo de la infraestructura preexistente, el conocimiento empírico sobre la porosidad de la roca caliza y las líneas de falla del Monte Ofel, acumulado por generaciones de habitantes locales, fue el factor determinante para el éxito de la excavación. El análisis de las marcas de herramientas en el túnel sugiere que, aunque el mando era centralizado, la ejecución física requirió de una mano de obra altamente especializada en minería de roca dura, un sector donde el componente demográfico de origen jebuseo seguía manteniendo una hegemonía técnica debido a su tradición histórica de cantería y gestión hídrica subterránea. La respuesta de los asirios ante esta defensa fue la implementación de rampas de asedio y maquinaria de asalto pesada. No obstante, la topografía jebús volvió a demostrar su eficacia pasiva. Las pendientes que dificultaron el ascenso de las tropas de David en el pasado impidieron ahora que los arietes asirios alcanzaran los puntos críticos de la muralla con la energía cinética necesaria para una brecha efectiva. El enclave, transformado en una fortaleza de ingeniería híbrida, resistió la presión externa no solo por su guarnición, sino por la integridad de su diseño basal. La ciudad sobrevivió al impacto asirio, pero el costo fue una centralización absoluta del poder que terminó por absorber las últimas estructuras sociales autónomas que pudieran quedar de las antiguas familias jebuseas. Este periodo de alta tensión militar consolidó el proceso de amalgama étnica. En un entorno de supervivencia colectiva frente a un invasor externo, las distinciones entre el linaje conquistador y el linaje jebuseo asimilado perdieron relevancia funcional. La prioridad estatal se centró en la uniformidad operativa para la defensa, lo que resultó en una estandarización de la cultura material, el lenguaje y los protocolos de servicio. Al concluir el asedio, la identidad jebusea ya no existía como una categoría social observable, había sido completamente metabolizada por el cuerpo político del reino, dejando atrás únicamente la piedra labrada y los canales de agua como testimonio mudo de su capacidad técnica original. El análisis debe ahora proyectarse hacia la fase de decadencia de las potencias locales y la llegada del dominio neobabilónico. El colapso de la hegemonía siria y el ascenso del imperio neobabilónico introdujeron una variable de estrés sin precedentes sobre la estabilidad estructural de la ciudad. Bajo el mando de Nabucodonosor II, la doctrina de asedio evolucionó hacia una estrategia de cerco total y desgaste logístico. En esta fase, el análisis clínico de la resistencia urbana revela que, aunque la infraestructura basal de origen jebuseo seguía siendo funcional, la escala del ataque superó la capacidad de absorción de daños de las murallas. El registro arqueológico de este periodo documenta capas de ceniza y escombros masivos que indican una ruptura violenta de los perímetros defensivos, que habían permanecido estables durante siglos. Desde una perspectiva demográfica, la caída de la ciudad en el 586 a.C. marcó el inicio de un desplazamiento forzoso de gran escala hacia Mesopotamia.
Este proceso de deportación no discriminó entre las capas étnicas que conformaban la población urbana, tanto la élite gobernante, como la clase artesana, donde aún residían los vestigios genéticos del linaje jebuseo, fueron trasladados a los centros administrativos babilonios. Esta dispersión geográfica operó como el mecanismo final de disolución para cualquier rastro remanente de identidad jebusea, al ser extraídos de su entorno geofísico y de su infraestructura hídrica, el cordón umbilical, que los unía a su pasado como grupo soberano. Los descendientes de Jebús perdieron la última base material de su distinción. El análisis técnico de las ruinas dejadas por los babilonios muestra una intención deliberada de neutralizar la viabilidad futura del enclave como fortaleza. Se procedió a la demolición sistemática de los lienzos de murallas superiores y a la obstrucción de los canales de acceso al manantial. No obstante, el núcleo basal de la ingeniería jebusea, enterrado bajo metros de mampostería colapsada, permaneció estructuralmente intacto debido a su integración con la roca madre. Este fenómeno de resiliencia pasiva permitiría, décadas más tarde, que la reconstrucción del asentamiento utilizara nuevamente los mismos ejes de soporte y los mismos puntos de captación de agua. Durante el periodo de exilio, la categoría jebuseo desaparece por completo de los registros administrativos y censales, siendo sustituida por denominaciones genéricas vinculadas a la procedencia geográfica o al estatus de cautivo. Clínicamente, el grupo alcanzó el estado de extinción social. Su cultura, ya degradada por siglos de asimilación, no sobrevivió al desarraigo territorial. Sin embargo, la historia del enclave no concluye con esta destrucción. Al final de este periodo de vacío administrativo, se gestaron las condiciones para una reocupación que, paradójicamente, volvería a depender de la eficiencia técnica de los cimientos que los jebuseos habían labrado en la roca, antes de que la ciudad fuera, siquiera un nombre en los mapas de las potencias imperiales. La fase de restauración bajo la administración persa de los aqueménidas permitió una evaluación técnica de los daños estructurales acumulados tras décadas de abandono. El decreto de repatriación de las poblaciones desplazadas no solo buscaba la reconstrucción de los edificios de culto, sino la reactivación de la ciudad como un nodo administrativo tributario. En este proceso, el equipo técnico encargado de la reconstrucción de los muros, liderado por Nehemías, se enfrentó a un entorno donde la topografía original jebusea había quedado sepultada bajo un volumen masivo de escombros. El análisis clínico de los registros de construcción indica que la reparación de la puerta de la fuente y el muro del estanque requirió, una vez más, la identificación y el despeje de los canales de drenaje y suministro que los jebuseos habían diseñado originalmente. Desde una perspectiva de ingeniería forense, la reconstrucción no fue una obra de innovación, sino una labor de arqueología aplicada. Los constructores del periodo persa se vieron obligados a seguir las líneas de cimentación jebuseas y de la edad del hierro para garantizar la estabilidad de los nuevos lienzos de muralla. Cualquier desviación de estos ejes basales resultaba en fallos estructurales debido a la inestabilidad de las laderas. Así, aunque la población que regresaba poseía una identidad cultural y religiosa, ya consolidada y ajena al pasado jebuseo, su supervivencia física y la seguridad de su asentamiento seguían supeditadas a la lógica espacial y técnica impuesta por los habitantes originales del enclave. En este punto, el desplazamiento biológico de los jebuseos se considera completo. Los censos de la época detallan de forma exhaustiva las genealogías de las familias que retornaban, clasificándolas según su linaje y función sacerdotal o civil. En estas listas, el nombre jebuseo ha sido erradicado por completo, lo que confirma que el proceso de asimilación y posterior dilución durante el exilio babilónico fue terminal. Sin embargo, la persistencia de la infraestructura jebusea creó lo que técnicamente se denomina un determinismo geográfico. Los nuevos habitantes se vieron obligados a vivir, comerciar y defenderse siguiendo exactamente los mismos patrones que el grupo desplazado, heredando sus ventajas tácticas pero también sus vulnerabilidades intrínsecas. Al concluir este periodo de reconstrucción, la ciudad recuperó su funcionalidad como fortaleza y centro urbano, pero bajo una configuración sociopolítica radicalmente distinta. La huella jebusea quedó confinada al estrato geológico y a la red subterránea de túneles,
actuando como el esqueleto invisible sobre el cual se montaría la nueva metrópoli. El análisis clínico debe ahora abordar cómo esta estructura basal, diseñada para la resistencia de una pequeña ciudad-estado, logró soportar la presión de un crecimiento demográfico que superaría los límites físicos del espolón rocoso original, forzando a la ciudad a expandirse hacia zonas donde la protección natural era significativamente menor. La expansión urbana del periodo helenístico supuso un reto de ingeniería que puso al límite la capacidad de carga del espolón rocoso jebuseo. Con la llegada de las influencias macedonias y seleucidas, la ciudad experimentó una transición desde un modelo de fortaleza defensiva hacia uno de metrópoli comercial de estilo griego. Este cambio de paradigma exigió la construcción de nuevas estructuras de ocio y administración, como el gimnasio y el hipódromo, que no encajaban en la estrecha topografía del núcleo original. Técnicamente, esto obligó a los ingenieros a proyectar la ciudad hacia la colina occidental, rompiendo por primera vez el aislamiento geográfico que los jebuseos habían mantenido como doctrina de seguridad durante un milenio. Desde una perspectiva de salud pública y logística, el incremento de la densidad poblacional generó una crisis en el manejo de residuos y el abastecimiento de agua. El sistema de túneles jebuseos, diseñado para una población de escala tribal, resultó insuficiente para las demandas de una urbe de nivel internacional. El análisis clínico de los estratos de este periodo muestra la construcción de acueductos de largo alcance que traían agua desde manantiales distantes, superponiéndose a la red local preexistente. Sin embargo, la interconexión entre los nuevos sistemas y las cisternas excavadas en la roca jebusea demuestra que la base hídrica original seguía funcionando como el pulmón de reserva de la ciudad ante posibles cortes en las líneas de suministro externas. En el ámbito militar, la construcción de la fortaleza de la Acra por los seleucidas representó una nueva forma de ocupación técnica. Esta estructura fue diseñada específicamente para dominar visual y físicamente el antiguo núcleo jebuseo y el área del templo, operando como un centro de control interno sobre la población local. El análisis táctico de la Acra revela una sofisticación en la poliorcética que dejaba obsoletas las murallas de piedra en seco. La introducción de torres de asalto y balistas obligó a un refuerzo masivo de los cimientos. Los ingenieros debieron excavar hasta encontrar los niveles de ocupación más antiguos para asentar los nuevos muros sobre la roca madre, destruyendo en el proceso numerosos restos materiales de la fase jebusea original, para garantizar la estabilidad de las nuevas defensas. Al finalizar el periodo de dominio helenístico, la fisonomía de la ciudad había cambiado de manera irreversible. La antigua ciudad de los jebuseos se había convertido en un estrato profundo, una base literal sobre la cual se erguían edificios de mármol y calles pavimentadas. No obstante, el determinismo de la roca seguía dictando la logística. Cualquier ejército que intentara tomar la ciudad seguía analizando la entrada por los sectores bajos del valle, los mismos que siglos atrás habían sido el punto de vulnerabilidad del sistema Tsinor. La transición hacia el dominio asmoneo y romano marcaría el inicio de una fase de monumentalidad donde la presencia jebusea, ya inexistente en la sangre, sería definitivamente enterrada bajo capas de ingeniería imperial de una escala nunca antes vista. El ascenso de la dinastía herodiana bajo el patrocinio romano representó la culminación técnica de la transformación del enclave. Desde una perspectiva de ingeniería civil, Herodes el Grande ejecutó una reconfiguración geológica que alteró permanentemente la visibilidad del terreno jebuseo original. Para la expansión de la explanada del templo, se construyeron muros de contención masivos, que encapsularon las laderas del monte Moria, rellenando los valles adyacentes con cientos de miles de toneladas de tierra y escombros. Este proceso, técnicamente una nivelación artificial del terreno, sepultó los estratos de ocupación más antiguos bajo una plataforma de sillería de dimensiones hercúleas, convirtiendo la topografía jebusea en un componente interno y no visible de la cimentación urbana. Clínicamente, la gestión de la mano de obra en estos proyectos monumentales alcanzó niveles de especialización industrial. El análisis de las marcas de cantería en los bloques de base revela un refinamiento extremo en la técnica de tallado marginal, una evolución geométrica de los métodos de extracción que se originaron en las canteras locales,
Aunque el personal ya no guardaba vinculación étnica con los jebuseos, la dependencia de la piedra caliza Meleque y Misi-Ilu, las mismas capas geológicas que definieron la arquitectura jebusea, continuó siendo la variable constante. El éxito de estas megaestructuras dependía de la capacidad de los ingenieros para anclar los pesos muertos directamente sobre los afloramientos rocosos que los jebuseos habían identificado como estables siglos atrás. En términos de logística militar, la construcción de la fortaleza Antonia en el ángulo noroeste de la explanada introdujo un nuevo paradigma de vigilancia, mientras que la seguridad jebusea se basaba en la inaccesibilidad pasiva. La doctrina romana impuso una vigilancia activa y una respuesta rápida. El análisis táctico de la fortaleza muestra una integración perfecta con el sistema de túneles subterráneos. Algunos de estos conductos fueron reutilizados para el movimiento encubierto de tropas y el almacenamiento de suministros. Esta hibridación de infraestructura antigua y moderna permitió que la ciudad funcionara como una unidad operativa compacta, capaz de resistir asedios tecnológicamente avanzados. Al finalizar este periodo de auge arquitectónico, el núcleo jebuseo había sido desplazado no solo de la historia, sino del plano físico superior. La ciudad se presentaba ahora como una metrópoli de mármol y piedra labrada, que desafiaba las limitaciones del relieve natural. Sin embargo, este exceso de confianza estructural preparaba el escenario para una falla sistémica, al expandir la ciudad más allá de sus defensas naturales y sobrecargar los sistemas de drenaje y suministro. La vulnerabilidad ante un cerco prolongado se incrementó de forma logarítmica. La inminente colisión con las legiones de Tito pondría a prueba si la ingeniería monumental romana podía compensar la pérdida de la cohesión orgánica, que una vez hizo del pequeño enclave jebuseo un sitio inexpugnable. El asedio romano del año 70 después de Cristo, bajo el mando de Tito, constituye el análisis forense definitivo sobre la viabilidad de la infraestructura acumulada en el enclave. Durante este conflicto, la doctrina militar romana aplicó una estrategia de circunvalación técnica, construyendo un muro de asedio, o circunvallatio que aisló herméticamente la ciudad. Desde una perspectiva clínica, este cerco anuló la ventaja biológica que el sistema de agua jebuseo y sus expansiones posteriores habían proporcionado durante milenios, al quedar bloqueadas las rutas de abastecimiento de grano y saturarse los sistemas de drenaje por el exceso de población refugiada. La ciudad experimentó un colapso sistémico de sus funciones vitales antes de que los muros fueran físicamente superados. El asalto final se centró en la neutralización de los sectores donde la topografía presentaba fallas de continuidad. Los ingenieros romanos, mediante el uso de rampas de asedio de gran tonelaje, anularon el gradiente de elevación que históricamente había protegido el espolón. El análisis de la destrucción de las murallas herodianas muestra que el asalto no se detuvo en los niveles superiores. Tras la incursión, se procedió a una demolición técnica de los cimientos. Este proceso de desmantelamiento alcanzó en varios sectores los niveles de ocupación del hierro y el bronce, dejando expuestos los antiguos muros de contención jebuseos, que fueron utilizados brevemente por los zapadores romanos como cantera de material para sus propias fortificaciones de campaña. Desde el punto de vista demográfico, la toma de la ciudad resultó en una purga biológica y un desplazamiento total de los supervivientes hacia los mercados de esclavos del imperio. Este evento representa la extinción de la continuidad residencial en el núcleo original. El análisis clínico de la transición hacia la nueva entidad administrativa, Aelia Capitolina, muestra una ruptura absoluta con el pasado. Los romanos rediseñaron el trazado urbano siguiendo un esquema de Cardo y de Cumanus que ignoraba por completo la lógica orgánica de las calles jebuseas. La ciudad fue literalmente borrada y reconstruida como una colonia romana, donde el acceso al antiguo sitio del enclave quedó restringido, y su historia previa, incluida la de los jebuseos, fue reclasificada como una fase de barbarie superada por la civilización imperial. Sin embargo, a pesar de este intento de anulación cultural, la geología impuso su propia persistencia. El sistema de alcantarillado romano se vio obligado a utilizar los mismos valles naturales y canales de drenaje que habían servido al enclave desde su fundación. Al finalizar esta etapa de destrucción y renacimiento forzado,
La infraestructura jebusea quedó enterrada bajo una nueva capa de sedimentación urbana, transformándose en una anomalía arqueológica profunda. El análisis debe ahora observar cómo este estrato invisible continuaría influyendo en la logística de la ciudad durante el período bizantino, donde el agua y la piedra volverían a dictar el ritmo de la expansión urbana en un entorno de cambio religioso radical. La transición hacia el período bizantino consolidó un cambio en la funcionalidad del enclave, que pasó de ser una guarnición militar romana a un centro de peregrinación de escala transcontinental. Clínicamente, este fenómeno se analiza como una reocupación ideológica. La ciudad no creció mediante la conquista territorial, sino a través de la afluencia masiva de capital y población motivada por el nuevo estatus religioso de la región. El análisis de la infraestructura hidráulica de este periodo revela la reactivación sistemática de las cisternas excavadas en la roca madre. Los ingenieros bizantinos, reconociendo la eficiencia del diseño original, limpiaron y revoquearon con mortero hidráulico avanzado los depósitos que habían sido tallados inicialmente por los jebuseos, integrándolos en una red de suministro que debía sostener a una población flotante de miles de personas. Desde una perspectiva de arquitectura forense, la construcción de basílicas y complejos monásticos sobre las pendientes del monte Ofel requirió una intervención profunda en los estratos de escombros acumulados desde el asedio de Tito. Para cimentar estructuras de gran envergadura en un terreno tan irregular, se utilizaron de nuevo los afloramientos rocosos donde se encontraban los restos de las antiguas viviendas jebuseas. El registro arqueológico muestra que, en muchos casos, los muros de contención bizantinos se apoyaron directamente sobre la sillería del hierro y el bronce, utilizando la estabilidad probada de la ingeniería antigua para soportar el peso de las nuevas naves centrales. Esta superposición física es un indicador técnico de que, a pesar de los siglos, la capacidad de carga del terreno seguía dictada por las intervenciones primigenias de los habitantes originales. La demografía urbana durante los siglos IV y VI después de Cristo experimentó un proceso de densificación que obligó a una reurbanización de los valles de Kidrón y Hinom, áreas que marcaban los límites naturales de la defensa jebusea. El análisis de los restos cerámicos y de vidrio de estos sectores indica un nivel de prosperidad económica que permitió la construcción de sistemas de alcantarillado que seguían la pendiente natural del terreno. No obstante, esta expansión hacia las zonas bajas aumentó la vulnerabilidad logística ante posibles incursiones, ya que la seguridad de la ciudad dependía ahora de murallas extensas y difíciles de patrullar, alejándose del concepto de ciudad-estado compacta que había garantizado la supervivencia de Jebús durante el segundo milenio. Hacia el finalizar el período bizantino, la ciudad presentaba una fisonomía de metrópoli sagrada, donde el pasado jebuseo era ya una entidad totalmente abstracta, presente solo en las cimentaciones invisibles y en la configuración hídrica subterránea. La estabilidad de este modelo, sin embargo, se vio comprometida por la aparición de nuevas potencias en el horizonte oriental. El análisis debe ahora proyectarse hacia la captura de la ciudad por el califato Rasidun, un evento que marcaría el inicio de una nueva fase administrativa donde la gestión del enclave volvería a priorizar la funcionalidad estratégica sobre la monumentalidad religiosa, redescubriendo una vez más el valor táctico del núcleo original. La transición al dominio del califato Rasidun en el siglo VII después de Cristo introdujo un modelo de gestión administrativa basado en el pragmatismo operativo. Tras la capitulación pactada de la ciudad, el mando omeya inició un proceso de estabilización que priorizó la recuperación de los sectores sur y este, precisamente donde se localizaban los cimientos de la antigua ciudad jebusea. Desde una perspectiva clínica, este periodo se caracteriza por una arqueología funcional. Los nuevos administradores no buscaron la demolición de la infraestructura bizantina, sino su adaptación para soportar un complejo gubernamental y administrativo de alta eficiencia, conocido técnicamente como el conjunto de edificios de Dar al-Imara. El análisis técnico de las cimentaciones de estos palacios omeyas revela una dependencia absoluta de la topografía basal del Ofel. Para nivelar las estructuras sobre la pendiente, los ingenieros árabes utilizaron los muros de contención de periodos anteriores, incluyendo segmentos de la mampostería masiva que databa de las fases de fortificación jebusea y del hierro.
Esta práctica de reciclaje estructural permitió la construcción rápida de grandes superficies pavimentadas y sistemas de drenaje que aprovechaban la gravedad natural hacia el valle del Kidrón. La ingeniería omeya reconoció que la estabilidad del sector sur dependía de la integridad de los aterrazamientos antiguos, los cuales fueron reforzados con nuevas capas de sillería para prevenir deslizamientos de tierra en un entorno de alta sismicidad. En el ámbito logístico, el suministro hídrico volvió a ser el centro de la planificación urbana. El análisis forense de los depósitos de este periodo muestra una limpieza profunda de los canales que conectaban con el manantial de Gion, a diferencia de la monumentalidad bizantina, que priorizaba el uso ritual del agua. La administración omeya enfocó los recursos en la viabilidad de los huertos urbanos y el soporte de las guarniciones militares. El sistema de túneles subterráneos, cuya arquitectura primaria seguía siendo la labrada por los jebuseos, fue integrado en un esquema de gestión de recursos que aseguraba la autonomía del sector administrativo incluso ante posibles bloqueos de los acueductos externos. Al finalizar esta fase de consolidación islámica temprana, la ciudad había recuperado un equilibrio entre su función como centro de culto y su rol como enclave estratégico. El estrato jebuseo, aunque físicamente inaccesible para la población de la época, continuaba dictando la distribución del peso y el flujo de los recursos vitales. Sin embargo, la estabilidad de este modelo se vería alterada por los cambios dinásticos y la creciente presión de las potencias europeas, que culminarían en la irrupción de las cruzadas. El siguiente estadio del análisis examinará cómo la poliorcética medieval volvió a centrar su atención en las antiguas vulnerabilidades topográficas del enclave para forzar su caída. La llegada de la primera cruzada en el año 1099 después de Cristo representó el retorno de la poliorcética de asedio masivo al entorno geofísico del enclave. Desde un análisis clínico de la trayectoria del conflicto, el mando cruzado identificó rápidamente que las defensas del sector sur, el área de la antigua Jebús, seguían siendo las más problemáticas para un asalto directo debido a la inclinación del terreno y la profundidad del valle del Kidrón. Esta limitación táctica, impuesta por la geología natural, obligó a los atacantes a concentrar sus esfuerzos en las murallas del sector norte y oeste, donde el gradiente de elevación era menos pronunciado. Sin embargo, la logística de defensa interna de la ciudad seguía dependiendo críticamente de la infraestructura hídrica basal. Durante el asedio, el análisis forense de la gestión de recursos muestra que las unidades defensoras utilizaron la red de cisternas y túneles que se extendía bajo el Ofel para el movimiento de suministros y la protección de civiles frente a la artillería de torsión. La arquitectura de estos conductos, muchos de los cuales conservaban las dimensiones y rutas trazadas por los jebuseos 3 milenios antes, permitía una comunicación interna que el mando cruzado no pudo interceptar desde el exterior. Esta resistencia invisible prolongó la viabilidad operativa de la plaza, forzando a los asaltantes a construir torres de asedio de madera de gran altura para superar mecánicamente lo que la topografía no permitía. Tras la caída de la ciudad, el periodo del Reino Latino de Jerusalén trajo consigo una reconfiguración de la propiedad del suelo que recuerda, en términos jurídicos, al desplazamiento administrativo de la Edad del Hierro. Las órdenes militares, como los templarios y los hospitalarios, se asentaron en los sectores estratégicos de la plataforma superior y las laderas del sur. El análisis arquitectónico de las estructuras cruzadas revela un uso intensivo de la técnica de la bóveda de crucería, cuyas columnas debían anclarse, una vez más, en los niveles de roca sólida que los jebuseos habían despejado originalmente. La estabilidad de las iglesias y hospitales medievales dependía de que sus cimientos alcanzaran la misma roca madre que garantizó la inexpugnabilidad del enclave original. Al finalizar este ciclo de dominación europea, la ciudad presentaba una estratigrafía de gran complejidad, donde la piedra labrada por los cruzados se apoyaba sobre el mortero bizantino, que a su vez descansaba sobre la sillería herodiana y la roca jebusea. La identidad del grupo original era ya un eco mitológico, pero su legado técnico funcionaba como el soporte físico de una ciudad que se había convertido en el objetivo de todas las potencias del Mediterráneo. El siguiente estadio del análisis observará la recuperación de la ciudad por parte de Saladino y la posterior administración mameluca,
donde la prioridad volvería a ser el mantenimiento de la infraestructura hídrica para sostener una población urbana en constante crecimiento. La transición al periodo ayubí y la posterior consolidación mameluca en el siglo XIII después de Cristo marcó una fase de estabilización geológica. Tras la recuperación de la ciudad por Saladino, el análisis clínico de las prioridades administrativas revela un retorno a la doctrina de defensa pasiva. Conscientes de que las murallas extensas del período cruzado eran costosas de mantener y vulnerables a la artillería avanzada, los ingenieros ayubíes procedieron en ciertos sectores a una demolición táctica de las defensas externas para evitar que un enemigo las utilizara en caso de toma. Este proceso dejó una vez más al núcleo original, el sector sur sobre el Ofel, como el último reducto de viabilidad logística debido a su acceso inalienable al manantial. Desde una perspectiva de ingeniería hidráulica, la administración mameluca ejecutó una de las renovaciones más exhaustivas del sistema de suministro. El análisis técnico de este periodo documenta la reparación de los acueductos de gran altura y la limpieza de las cisternas profundas, que se ramificaban bajo la antigua ciudad jebusea. El personal técnico mameluco, experto en la gestión de recursos en entornos áridos, integró los antiguos túneles de captación jebuseos en una red de fuentes públicas o sabils. Esta infraestructura no solo cumplía una función de salud pública, sino que aseguraba que la densidad poblacional de la ciudad, en constante aumento, no colapsara los acuíferos naturales del valle. En el ámbito de la arquitectura forense, los mamelucos transformaron la fisonomía de los sectores altos mediante la construcción de madrazas y mausoleos de gran complejidad geométrica. El peso de estas estructuras, caracterizadas por sus cúpulas y minaretes, requería una distribución de cargas que solo podía garantizarse mediante el anclaje en las capas de caliza más resistentes. El registro material muestra que los constructores mamelucos perforaron estratos de escombros de hasta 15 metros para situar los pilares de carga sobre los mismos afloramientos rocosos que definieron el perímetro de Jebús 3000 años antes. La ciudad medieval se construyó, literalmente, suspendida sobre los cimientos de la Edad del Bronce. Al finalizar el periodo mameluco, el enclave había alcanzado una madurez estructural donde la ingeniería antigua y la medieval formaban un cuerpo único e inseparable. El rastro de los jebuseos, aunque invisible para la historiografía de la época, operaba como el sistema circulatorio y esquelético de la urbe. Sin embargo, la llegada del Imperio Otomano en el siglo XVI traería consigo una nueva escala de administración que definiría los límites físicos de la ciudad tal como los conocemos hoy, encapsulando definitivamente el pasado jebuseo bajo una de las obras de fortificación más icónicas del Mediterráneo oriental. El análisis debe ahora observar cómo las murallas de Solimán el Magnífico reconfiguraron el estatus del sector sur. La integración de la ciudad en el Imperio Otomano en 1517 representó la última gran intervención de ingeniería militar que afectó la visibilidad del enclave. Bajo el mandato de Solimán el Magnífico, se ejecutó la construcción de las murallas que hoy definen el casco antiguo. Sin embargo, desde una perspectiva de análisis clínico del terreno, esta obra de infraestructura supuso un desplazamiento administrativo del núcleo original. Por razones de optimización de recursos y velocidad de construcción, los ingenieros otomanos decidieron dejar el sector sur, la antigua ciudad de los jebuseos, y el Ofel, fuera del nuevo perímetro amurallado. Esta decisión técnica alteró el estatus del enclave, que pasó de ser el corazón defensivo de la urbe a convertirse en una zona de uso agrícola y residencial periférico. Desde el punto de vista de la ingeniería forense, la exclusión del sector sur no invalidó la dependencia de su infraestructura. El análisis de los registros otomanos muestra que aunque el muro no protegía físicamente el manantial de Gion, la administración invirtió en el mantenimiento de los conductos subterráneos que llevaban el agua desde la base jebusea hacia las fuentes del interior de la ciudad. Técnicamente, el enclave funcionó como una instalación externa crítica. La vulnerabilidad táctica de dejar el suministro fuera de los muros fue compensada por la profundidad de los túneles y el sellado de los accesos superficiales, una táctica que imitaba, paradójicamente, los protocolos de seguridad que los jebuseos habían implementado 3 milenios antes para ocultar su recurso hídrico. En el ámbito demográfico, la zona del Ofel
y el Valle del Kidrón experimentaron un proceso de sedimentación orgánica. Al no estar protegidas por el nuevo muro, las antiguas estructuras jebuseas y del hierro fueron cubiertas por capas de terrazas agrícolas y huertos. Este fenómeno actuó como un mecanismo de preservación pasiva, mientras que en el interior de la ciudad las construcciones otomanas destruían o alteraban los estratos inferiores para asentar nuevos edificios. En el sector jebuseo los restos arqueológicos quedaron sellados bajo una capa protectora de suelo agrícola. El análisis de los sedimentos de este periodo indica una estabilidad biológica que mantuvo intacta la topografía basal del espolón. Al finalizar la fase de consolidación otomana, la identidad de los jebuseos había transitado de la historia a la leyenda, y de la leyenda a la invisibilidad total. No obstante, la lógica del terreno seguía siendo inmutable. La ciudad, ahora encapsulada en piedra otomana, seguía dependiendo estructuralmente del drenaje y el agua del sector sur. El análisis debe ahora proyectarse hacia el siglo XIX, cuando el interés de las potencias europeas por la exploración científica desencadenaría las primeras excavaciones arqueológicas modernas, redescubriendo físicamente los muros y túneles que habían permanecido en silencio desde la Edad del Bronce. El siglo XIX marcó el inicio de la fase de recuperación física del enclave mediante la aplicación de la arqueología científica, bajo el mandato del Imperio Otomano, y la creciente influencia de las potencias europeas. Investigadores como Charles Warren comenzaron a explorar el subsuelo del sector sur utilizando métodos de minería técnica. Desde una perspectiva clínica, este periodo representa el diagnóstico forense de la infraestructura jebusea. Por primera vez, en milenios, los túneles de captación de agua y los pozos verticales, incluyendo el eje técnico del Tzinor, fueron despejados de sedimentos y mapeados con precisión geométrica. El descubrimiento de estos conductos confirmó que la viabilidad del asentamiento original no fue producto de la fortuna, sino de una planificación de ingeniería deliberada y avanzada para la Edad del Bronce. El análisis de las excavaciones de este periodo reveló la magnitud del sistema defensivo jebuseo, que había permanecido oculto bajo capas de escombros bizantinos y otomanos. Se identificaron segmentos de muralla de dimensiones ciclópeas, construidos con bloques de piedra caliza sin labrar, pero perfectamente encajados para resistir la presión lateral del terreno. Técnicamente, estos muros funcionaban como un exoesqueleto para el espolón rocoso, ampliando la superficie habitable y creando una plataforma inexpugnable. El personal técnico de la Palestine Exploration Fund documentó que la sillería jebusea poseía una resistencia estructural superior a muchas de las reconstrucciones posteriores, lo que explica por qué los cimientos originales nunca cedieron ante el peso de las metrópolis superpuestas. En el ámbito de la antropología física, los hallazgos en las necrópolis periféricas permitieron un análisis objetivo de las condiciones de vida del grupo original. Los restos óseos del periodo jebuseo muestran patrones de desgaste vinculados a una actividad física intensa, compatible con las labores de cantería y construcción de túneles. Sin embargo, no se observaron indicadores de desnutrición crónica generalizada, lo que sugiere una gestión eficiente de los recursos alimentarios dentro del enclave antes de su neutralización. Estos datos clínicos desmienten la narrativa de una población ruda o tecnológicamente atrasada, presentando en su lugar a una sociedad con una alta capacidad de organización logística y una especialización técnica en el manejo de la piedra. Al finalizar el siglo XIX y entrar en el XX, el enclave jebuseo, ahora conocido arqueológicamente como la ciudad de David, se convirtió en uno de los sitios más estudiados del mundo. El desplazamiento de la soberanía política hacia el mandato británico y posteriormente hacia las administraciones modernas permitió una excavación sistemática que sacó a la luz la torre de la fuente y los muros de contención, escalonados. El análisis debe ahora concluir con la fase contemporánea, donde el legado técnico de los jebuseos ha pasado de ser una infraestructura funcional a un componente crítico de la identidad histórica y el patrimonio global, cerrando un ciclo de 3 milenios de presencia ininterrumpida en el tejido físico de la región. La fase contemporánea de investigación, apoyada por técnicas de datación por radiocarbono y escaneo láser 3D, ha permitido establecer la cronología absoluta de las defensas del enclave con una precisión sin precedentes.
El análisis clínico de los sedimentos acumulados en la base de la estructura de piedra escalonada confirma que los jebuseos no solo fueron habitantes pasivos, sino arquitectos de un sistema de contención de tierras que evitó el colapso del espolón rocoso ante la erosión milenaria. Esta estructura, que funciona técnicamente como un contrafuerte masivo, sigue sosteniendo hoy los estratos superiores de la ciudad, demostrando que la integridad física de la metrópoli moderna continúa vinculada a la estabilidad de la obra de ingeniería jebusea original. Desde la perspectiva de la gestión del patrimonio, el enclave ha transitado de ser una zona de cultivo periférica a convertirse en un laboratorio de arqueología urbana de alta complejidad. El análisis de los flujos turísticos y la musealización de los túneles hídricos representan la última etapa de la utilidad del sitio. El valor estratégico militar ha sido sustituido por un valor de capital cultural y educativo. Sin embargo, los protocolos de mantenimiento de estos túneles siguen las mismas pautas de limpieza y desobstrucción que se aplicaron en el periodo del Hierro, subrayando que la infraestructura jebusea posee una funcionalidad que trasciende los cambios de soberanía y tecnología. En conclusión, la historia de los jebuseos no es el relato de una extinción abrupta, sino de una transmutación técnica. El grupo fue desplazado administrativamente, pero su comportamiento, como ingenieros de la roca, dejó una impronta imborrable en la topografía de Levante. El análisis objetivo de los datos muestra que sin el sistema de captación de agua y los aterrazamientos jebuseos, la consolidación de los reinos posteriores y la expansión de las potencias imperiales en este punto geográfico habrían sido logísticamente inviables. El enclave de Jebús, por tanto, no desapareció, simplemente se convirtió en el cimiento invisible sobre el cual se edificó la historia de la región. Con el cierre de esta última página, el guión ha cubierto la trayectoria completa del grupo jebuseo, desde su consolidación como entidad autónoma hasta su disolución biográfica y su persistencia estructural. La narrativa técnica aquí presentada evita el sensacionalismo, para centrarse en la realidad material de un pueblo cuya mayor victoria no fue la soberanía política eterna, sino la creación de una infraestructura tan resiliente que, 3000 años después de su caída, sigue siendo el eje central de la vida urbana y el estudio científico en el corazón de la montaña de Judea.